persona entrar al cuarto oscuro y tener que armar, digamos, a cada sección lo que va a votar, ya sea, por ejemplo, el presidente, gobernador o intendente, uno se encuentra con una sábana armada, es decir, como un pack. Y por otra parte, en el caso nosotros íbamos con boleta corta, es un vecinalismo, y eso lo que implicaba es que la gente tenía que entrar, elegir nuestra boleta, cortar otra, desecharla y ponernos normalmente junto con otras opciones. Y eso ya en sí mismo es una problemática, más teniendo en cuenta lo que ha crecido el padrón electoral a nivel local, que Pinamar tiene una larga historia con el vecinalismo, pero bueno, recordemos que ahora se vota a partir de los 16 y muchos de los chicos y de la gente también, parece o no, pero es una práctica nueva el tema del corte de boleta, y eso creo que condicionó bastante la elección, no solo a nivel Pinamar, sino en todos los distritos, en la cual uno se encontró que en casi todos los distritos ganó alguno de los dos frentes, y las terceras fuerzas realmente tuvieron complicaciones realmente para hacer buenas elecciones. Eso creo que pone de relieve que hemos hecho una gran elección con más de 2.200 votos, y a eso tendría que agregarle los votos que fueron nulos, ¿no? Porque tuvimos más de 300. En la mesa que me tocó a mí estar había 4 votos nulos para nosotros. Incluso casos muy paradigmáticos que votaron a Alejo Mendolara, que era la otra opción de Propin, y a nosotros, con lo cual ahí no quedaba ninguna duda que ese voto tendría que haber sido de Propin, ¿no? Así que, sí. Nada. Igualmente el vecinalismo tiene esa herramienta que te da el voto armado con los distintos presidentes y gobernadores, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que eso se viene un poco cortando, ¿no? Capaz que antes era normal, ¿no? Porque también antes no había esta odio, amor en la calle, y antes la gente iba con tranquilidad y agarraba el voto armado y se lo llevaba o te lo pedía. Y hoy la verdad que todo el mundo está reacio a compartir a quién va a votar, o sea, salvo quienes son voz populi que apoyan a distintos sectores. Entonces, bueno, la verdad que la campaña que siempre se hacía de salir con la bolsa, con las boletas armadas, se hace muy difícil. Te dicen, no, dame la de Propin solo, y bueno, y después se corre este riesgo que comentaba Marco, ¿no? Casi 300 votos nulos de intención de votar a Propin. O sea, imagínate que si a los de la fuerza, más estos votos que no pudieron ser y que la intención estaba, ¿no? Porque estaban nulos con la boleta de Propin, ya con eso ya se hubiese llegado al piso que arrancabas vos la charla planteando esta cuestión de estar metiendo concejales, ¿no? Así que creo que obviamente que estamos a un paso de conseguir el objetivo que sería meter 2 concejales nuevamente, y no vemos lejos la posibilidad de que Marcos Guerrero conduzca la ciudad, ¿no? Porque, o sea, así como el número se ve chico. Sí, se ven con la posibilidad de hacer un trabajo para ponerse más competitivos con respecto a Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Sin duda. Nosotros hacemos el análisis de esta manera. O sea, del electorado hubo un 38% que eligió a Martín Yesa y un 12% que eligió a Gregorio Stanga, que fue la opción de todos. Entre ellos dos juntan el 50% del padrón electoral. Bueno, el otro 50% evidentemente no eligió ninguna de esas dos opciones, y nosotros creemos que somos la mejor alternativa, la mejor opción. ¿Vos decís que a Stanga se le van a caer todos los votos del sector? No digo que se le van a caer todos. De hecho, hay mucha gente o sea, algunos referentes del Frente de Todos ya dijeron que van a apoyar a Gregorio, pero hay que explicar que muchas veces las personas no arrastran a los votos. Nosotros vamos a hablar linealmente, queremos hablar con el vecino y explicarles justamente por qué vemos que Propin, estamos más convencidos hoy que ayer, que es la opción que tiene que gobernar. Primero porque hemos demostrado en el Consejo Deliberante que cuando estamos en la grieta, el único que logra un poco de consenso y de diálogo es Propin. El intendente, no solo con nuestra fuerza política, sino con el resto, me atrevo a hablar con los otros distritos, con Madariaga, con Gesell, no puede dialogar. Realmente el intendente no es una persona de diálogo, no es una persona de escuchar al vecino. Y por otro lado, en el caso de Gregorio Stanga, nosotros lo hemos manifestado sin que ellos se enojen, pero son la postura más extremista o más radical de lo que es el Frente de Todos, y mismo sus posturas dentro del Consejo Deliberante realmente muchas veces han sido bastante extremistas, y entonces nos encontramos que si cualquiera de estos dos polos ganaran la elección, realmente se va a hacer muy difícil que Pinamar continúe mejorando. Por eso creemos que hoy más que nunca es importante que la gente a nivel local vote, a Guerrero Santini de la lista, que obviamente va a integrarse a todo lo que es el equipo de Propin, y de ahí me parece que la gente va a tener que tomar un voto mucho más responsable, mucho más pensante. Todos aquellos que por ahí tenían su corazoncito en algún otro lado van a tener que decir, hoy en esta elección sin duda Propin es la mejor opción. Maxi, hay una pregunta que no puedo evitar hacértela, si le iba a hacer a él, ¿no? Como invitado de hoy, pero ya que tuvimos la suerte que viniste, acá, más allá de que se definía si el candidato a intendente era Marcos Guerrero o Alejo Mendolara, hay una histórica pelea. Acá en realidad se definió quién tiene el liderazgo del partido Propin, y aparentemente la gente dijo que lo tenés vos.
Sí, creo que no era esa la pelea, ¿no? O sea, acá seguramente surgió la necesidad de hacer 2 listas con gran ganas que tenía Yago Mendolara. Y bueno, surgió esa cuestión y no se fue querés interna. Hablar de la rivalidad con Martín Biotti. Es que yo siempre lo aclaré, que no es que tengo una rivalidad, tenemos una diferencia obviamente fuerte de cómo se maneja un grupo, de cuál es la intención del partido. O sea, bueno, creo que por ese lado es donde vienen las diferencias y donde hemos sí chocado muchas veces, pero no es que hubo una rivalidad importante. De hecho, ahora para esa situación, sea como sea, fue muy bueno hacer la interna y definir este tema. La verdad que la interna no fue para eso es lo que digo. Si termina sirviendo para eso, bienvenido sea, todo lo positivo para Propin, lo vamos a celebrar todo. Pero la verdad que la interna nace porque no se pudo llevar adelante una lista de unidad, porque cuando Marco Guerrero se ofreció a ser candidato, al conocer las virtudes de Marco, yo no lo dudé en acompañarlo, o sea, encima teniendo... habiendo planteado que quería estar más alejado, quería ayudar y acompañar desde afuera, pero bueno, la verdad que al ver que Marco sí se hacía cargo y conocer la persona que es Marco, la capacidad que tiene, la forma de trabajo y todo eso, obviamente que no lo dudé de acompañarlo y de estar acá, pero no es que nace esta idea desde el momento de, definamos quién tiene más dominio dentro de Propin. No fue esa la idea, porque de hecho en un principio las listas iban a ser otras, o se hablaba de otros nombres, y después se terminó resolviendo de esta forma, o sea, pero bueno. Y Martín Biotti y su gente, Alejo Mendolara, ¿ya están apoyando a la lista ganadora? Yo te quiero antes hacer una aclaración al respecto, que también es importante el tema de las PASO, que es una herramienta que se gasta mucho dinero también, y hay que utilizarla a los partidos políticos, porque muchas veces nos quejamos que 3 o 4 terminan armando una lista, y en este caso fue el vecino a través de su voto que termina definiendo quién les parece que es la mejor lista, los mejores candidatos para representar a cada espacio. Entonces, eso lo veo sano. Lo mismo pasó en el Frente de Todos, ¿no? Y fíjate que fue muy... En nuestro caso, duplicamos el caudal electoral, digamos, de la otra lista, pero en el caso de Todos, en algunos casos se definió por 100 votos. Entonces, claro, fíjate qué mejor que sean los vecinos que dicen, para mí me representa más el otro, y que no que se defina adelante en un escritorio entre 2 o 3 personas quiénes son los que representan. Por eso yo lo veo como positivo lo ocurrido en las PASO, que realmente el vecino puso a cada uno en su lugar. Es interesante lo que dijiste recién, porque fue contundente la victoria tuya sobre Alejo Mendolara, sí, ¿no? Sí. Lo duplicaste. Hay que aclarar una cuestión. En mi caso, yo vengo trabajando hace mucho tiempo en Propin, ya desde el año 2014, acompañé a Maxi como secretario del Consejo Deliberante, soy actualmente secretario legislativo, ¿no? Porque muchas veces, por más que a uno no tenga mucho conocimiento de la comunidad, hace tiempo que venimos trabajando en Propin, realmente hay un equipo muy sólido, conformado. Entonces, me parece que es una muy buena elección de Yago, aunque él dice, pero por ahí no repetí los votos o estuvo muy parecido a otras elecciones, pero él se integró un espacio y creo que ahora es donde él tiene que construir y sumar. Y en mi caso me tocó varias elecciones empujar de atrás, apoyar, y en base a trabajo, esfuerzo y constancia fue donde me fui ganando un lugar, y la confianza de mis compañeros, que es lo que más admiro, que una persona como Maxi Santini me apoye y asuma el compromiso. Realmente eso habla muy bien del equipo de trabajo, ¿no? De que confía en nosotros. Y con respecto a lo que vos me decías, de si se va a sumar Martín Biotti, Alejo Mendolara y todo su equipo, nosotros desde el primer día dijimos, si perdemos vamos a acompañar. Y obviamente si ganamos, nosotros hicimos una elección limpia, fuimos transparentes, no hicimos chicanas, incluso me atrevo a decir que va a serte difícil encontrar alguna crítica o algo que hayamos dicho en contra de Alejo o cualquiera de sus integrantes en las notas, porque nos parecía que tenía que ser una contienda sana. Y como toda competencia, uno puede ganar o perder, es parte del resultado, y uno, así como tiene que aprender a ganar, también tiene que aprender a perder. Y nosotros vamos a abrir las puertas no solo para que participen, sino que también queremos conformar los equipos técnicos de cara a lo que es el Ejecutivo. Entonces, vamos a pedir que todo el partido vaya unido. Ahora bien, también como eso yo he sido claro, vamos a respetar todas aquellas personas que no se quieran sumar, o todos aquellos que por no compartir la forma de ser de Marcos Guerrero, o la forma de conducir, o de Maxi, o de cualquiera del equipo, que quieran, ser neutrales o permanecer, de alguna manera, ajenos a la contienda electoral. Esa gente no solo no la vamos a criticar, sino que vamos a comprenderla, porque esto hay que entenderlo. La gente elige a quien conduce y nadie está obligado a acompañar. Porque yo daba el ejemplo de Elizalde,
cuando Gregorio Stanga, por ejemplo, lo acompaña Elizalde, que digo, yo jamás acompañaría a una persona como Elizalde. Y no me gustaría ninguno de mi equipo que acompañe a alguien como Elizalde. Entonces, si nuestra interna hubiese sido contra una persona, no como el caso de Alejo, que es excelente y hay que destacarlo y lo valoro, sino contra alguien que realmente le haga mal a Pinamar, como era esa época Elizalde, mal de nuestra parte sería agregarnos a ese equipo. Así que nada, me parece que el mensaje es claro, están todos invitados a participar y vamos a respetar y no vamos a criticar a aquellos que decidan no acompañarnos. Bueno, ¿cuál es el pensamiento de Propin con respecto a la administración municipal, que hace tanto se habla y se habla, que prácticamente parece que llegar a ser intendente es tratar de subir lo más que se pueda los impuestos para pagar sueldos y ahí se termina la historia, ¿no? Y sigue así décadas y décadas, parece. O por lo menos hace una década. Bueno, ¿no? El primer objetivo es revertir esa situación, ¿no? O sea, esto es, sí, siempre... ¿Mediante impuestazo o mediante buena administración? Mediante sentido común, ¿no? A veces usamos esa palabra que a veces no se usa tanto en la política, ¿no? O en aplicar en la parte del Estado. O sea, es cuando vos haces las cosas con sentido común y le aplicás el sentido común a las cosas, es cuando los resultados son otros. O sea, si uno sigue manejando el mismo sistemita que de año tras año, ¿no? Que quien entra a la administración pública mete 200 amigos, los 100 que le estuvieron haciendo campaña van y ocupan un cargo público. Bueno, todos los años el Estado empieza a ser cada vez más pesado, es más difícil. Encima, cuando se incorpora gente, se incorpora en lugares de beneficio y no en los lugares que se necesita. O sea, cada día vemos menos gente en la calle y más gente dentro de las oficinas. Claro. Y además ahora se agrega el contexto económico nacional que va a complicar más la administración municipal, ¿no? Sí, hay una cosa que también quiero aclarar, porque nosotros cuando hacemos la crítica viene la propuesta detrás, y nuestra propuesta muy clara es respetar la ley del concurso público. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea necesario tomar a alguna persona en el municipio, primero veamos si no hay nadie dentro del municipio de otra área que pueda venir a cumplir la función. Es decir, antes de contratar a alguien nuevo, veamos todas las áreas, hagamos una búsqueda interna. Una vez concluido... Y después hay otro tema, sí, que en este gobierno se ve mucho, que traen funcionarios que ganan mucha plata, que son de Buenos Aires. Bueno, yo te diría, creo que Martín César, si pierde, mañana está viviendo en Buenos Aires, ¿no? Que de ahí vino. Mucha gente que vive en Buenos Aires y hoy son, qué sé yo, el secretario de Hacienda lo conozco personalmente porque conozco al padre, ¿no? Y hay muchos casos de gente que vino, y en los últimos gobiernos ha pasado que traen gente de afuera cuando hay tanto... Bueno, no sé si habrá tanta gente capaz en el pueblo o no. Lo que estaba planteando Marco, ¿no? O sea, sí, primero, al momento de ocupar un lugar, también si son cargos políticos, ¿no? Primero hacer el trabajo de buscar dentro de los más de 1.300 empleados que hay hoy municipales, quién puede hacerse responsable y quién puede ocupar, quién tiene capacidad. Hay mucha gente dentro del municipio que tiene una gran capacidad y que no es tenida en cuenta y que no es valorada. Que son de carrera y a veces conocen más totalmente, ¿no? Los botones, ¿no? Tal cual, pero supongamos que no hay entre esos 1.300 personas. Lo que corresponde es, como se hace en otros municipios como en Rosario, se hace un perfil de búsqueda, es decir, qué tipo de características tiene el cargo, y en base a eso se hace un examen, se buscan los antecedentes de esta persona y se hace un orden de mérito en el cual el intendente termina eligiendo normalmente de una terna de 3 cuál es la persona más idónea, y hay un puntaje. Y no necesariamente un partidario. Exactamente. Si el mejor es un tipo del pueblo que ni lo conocías, lo toman. Nosotros lo hemos manifestado desde el vecinalismo. Justamente una de las cuestiones que hemos planteado es que nosotros vamos a hacer un gobierno realmente que se tenga en cuenta a todos los pinamarenses, ¿no? Que no importa si sos peronista, si sos radical, incluso gente, hablamos, que ha tenido un buen desempeño en este gobierno y se tuviera que quedar en el área, también lo vamos a sostener. Entonces me parece que acá lo que hay que terminar es con la idea de que el Estado es un botín de guerra, es decir, hay que llegar al poder para repartir entre amigos y familiares todos los beneficios de cargos públicos, de contrataciones y otros beneficios que realmente terminan siendo muy nocivos y perjudiciales para la comunidad, porque esto no es gratis, sino que lo terminamos pagando a través después de los aumentos de tasa, a través de malos servicios, a través de sobreprecio en lo que compra el municipio. Entonces, todo eso después falta en las guardias médicas de Ostende de Valeria, falta en las obras principales de infraestructura, que no se pueden hacer justamente porque no hay una buena administración. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es poner el Estado al servicio de los vecinos y no el Estado al servicio de los funcionarios. Te quiero hacer una pregunta que después me va a llevar a otra pregunta. Bien. En mi caso, yo una vez o dos veces que fui a entrevistarlo a Maxi Santini, sí, al Consejo Deliberante, vos me atendiste. Tal cual. Te conocía de vista, pero casi no nos conocíamos. Me gustaría que me cuentes, no solo a mí, porque como yo
puede tener inquietud otra gente. ¿Cómo es te cuento un poco sobre mí, tu vida de Pinamar? ¿De qué vivías? Perfecto. ¿O de cuál era el negocio familiar? Bien. Te voy a contar, voy a intentar ser lo más breve posible porque, viste, yo me emociono y Maxi después me reta con esto, pero bueno, te cuento. Se embala, ¿no? Vamos a hacerlo a poder de síntesis, sí, arrancamos como en el programa. Bueno, mi abuelo tenía la 8ª casa en Valeria del Mar, mi abuelo es José Antonio Guerrero en ese entonces, muy cerca acá de Cariló, en la calle Corbeta Cefiro, en Valeria del Mar, al lado del Tamarisco, un restaurante. Ajá. Bueno, ahí vinimos a veranear junto con mi familia durante muchos años, o sea, desde que nací, hasta los 10 años que nos radicamos en forma definitiva acá primero en Valeria y después en Pinamar. ¿Y tu Guerrero tiene algo que ver con Valeria Guerrero? Exactamente, sí, somos parientes, pero en mi caso somos la familia de lo que es la Laguna Los Horcones, no sé si lo ubican. Claro, bueno, sí. La Laguna, eso es partido de Madariaga, muy cerquita, pero bueno, obviamente la familia es muy grande, los Guerreros, y bueno, en nuestro caso, digamos, somos propietarios de una parte del campo de la Laguna Los Horcones. Y ahí a los 10 años vinimos a poner un emprendimiento que se llamó Paseo Los Horcones. O sea que sos descendiente de Felicita Guerrero. Exactamente, de la famosa Felicita. La famosa Felicita Guerrero, bueno, es como la 7ª generación hacia arriba. O sea, sos una aristócrata de la zona. Sí, yo siempre cuento lo mismo, soy de los guerreros pobres. Eso es muy divertido contar porque primero cuando digo guerrero me miran todo brilloso, este es multimillonario. Igual tenés sangre azul. Ponele si querés llamar. Del lado de mis abuelos, digamos, de mi madre, son eslovenos, vinieron a Eslovenia después de la Segunda Guerra Mundial, vino con una valijita, mi abuelo absolutamente nada, 2º grado terminado, y el tipo siendo carpintero, se armó 2 casas, logró que las hijas estudiaran en la universidad, o sea, realmente muy orgulloso de lo que hizo mi abuelo como inmigrante y por eso valoro tanto al inmigrante pinamarense. Y por el lado de mi abuelo, obviamente, él era veterinario y bueno, falleció muy joven de cáncer, igual que mi padre, a los 50 años aproximadamente. Mis padres ambos fueron docentes, tanto de la Escuela Técnica, Corbeta, bueno, Gabriela Mistral, mi mamá del San Antonio, ambos docentes. Imagínense el docente, ¿se acuerdan? El famoso bono que se cobraba, ¿cómo se llamaba? El incentivo docente, no me acuerdo cómo era, el tributo que habían creado en los 90, pero realmente sí. El que conoce los docentes en esa época, que por lo menos te lo pegaban en exactamente, el parabrisas del auto. Incentivo docente, bueno. Sufrí mucho la crisis del 2001, muchísimo, realmente tuvimos que vender el auto. Siempre cuento la historia de estar en el supermercado y ver cómo teníamos que dejar cosas en el supermercado, lo que está pasando ahora, terrible como chico. Yo tengo 2 hermanos, Ezequiel y Joaquín, y ver en el supermercado vos dejando las cosas a tu mamá y viendo si dejaba el yogur, si dejaba el chocolate, si dejaba la leche, si dejaba qué dejaba, era terrible. Eso me dio la noción de que qué mal habíamos hecho las cosas en Argentina, los políticos principalmente, para estar tan mal en un país rico donde tirás una semilla y realmente es muy fértil el tema. Claro. ¿Y vos de qué trabajaste? Bueno, te cuento, antes de llegar a la política. Te resumo muy rápidamente. Entonces, a los 17 años fue al Colegio San Antonio, a los 17 años me fui de estudiante de intercambio a Estados Unidos, terminé la secundaria en Estados Unidos, volví, estaba en el 2001, muy mala situación, me fui a España, estuve en Europa 1 año, después volví y me puse a estudiar. ¿Qué me puse a estudiar? Derecho, abogacía. Primero hice 2 años en Mar del Plata, fui a la UBA, me recibí de abogado y de profesor en ciencias jurídicas. Para pagarme los estudios, digamos, trabajé desde en la heladería Munchis, trabajé en la estación de servicio en la Shell, fui inspector de seguros. Todo eso hasta que me recibí de abogado y empecé a trabajar como abogado en Buenos Aires, en un estudio jurídico. Ahí estuve varios años, 4 años, hasta que Maxi me ofrece ser secretario del Consejo Deliberante en Pinamar y decidí volver a Pinamar, digamos, definitivamente. El momento en el cual empecé a trabajar en Propin, eso fue en el 2014. Desde ahí estuve con la presidencia de Maxi los 2 años, después actualmente me desempeño como secretario legislativo y también he sido docente de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y en el Colegio San Antonio. Creo que hice una ensalada que ni te cuento. Buen currículum. Pero en algún lado nos perdimos por ahí. Sí. Bueno, esto me va a dar pie a otra cosa, pero ustedes tienen un poquito más de tiempo, 15 minutos, porque tengo el problema que me sale la tanda en Pinamar y si seguimos hablando se nos va a cortar la entrevista para los que nos están escuchando en Pinamar, así que vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos, pues termine la tanda en Pinamar, igual vamos a ir a la tanda acá, seguimos con la charla y ya te quiero preguntar, después de que me contaste tu currículum, se los dejo en el aire, así tienen tiempo para pensar. ¿Qué opinan de que los que más votos tienen son uno es intendente, el otro candidato a intendente, que uno ya lo padecemos? Ninguno de los dos ha administrado un kiosco en su vida, ¿no? Les dejo esa pregunta. Ya nos vamos, un poco de música y tanda en Pinamar también y volvemos.